A todas las personas y continuamos ahora sí con la antigua ciudad de Éfeso. Acá se va a describir mayormente cómo era Éfeso, ¿no? O cómo era muy conocida la ciudad de Éfeso, ¿no? Y vamos a comenzar. Nos dice, Éfeso, importante ciudad portuaria de la costa occidental de Asia, se enorgullecía de su templo dedicado a Artemisa, la Diana romana, un edificio que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tan solo unas pocas décadas antes de Pablo a entrar, Estrabón llamó Éfeso el mayor emporio de la provincia romana en Asia. Sin embargo, los sedimentación del puerto y los estragos causados por los terremotos llevaron unos siglos después al abandono de esta ciudad costera. Hoy en día, entre los enormes vestigios arqueológicos, aún pueden encontrarse algunas importantes estructuras que datan de la época del Nuevo Testamento. Su grandioso teatro, donde los ciudadanos clamaron grandes Diana a los efesios, fue ampliado durante el gobierno del emperador Claudio, poco antes de la llegada de Pablo a la ciudad, con una capacidad aproximadamente de 20.000 espectadores. Del teatro estaba orientado hacia el oeste, hacia el puerto. Desde allí, un camino presidencial conducía hacia el norte en dirección el templo de Artemisa. La ciudad era tan próspera que en el siglo IV a.C., tras un incendio, los orgullosos ciudadanos de Éfeso reconstruyeron el enorme templo con sus propios recursos, rechazando la ayuda que les ofrecía Alejandro Magno. Los alrededores del templo se consideraban oficialmente refugio sagrado para todo aquello que se cobijaban allí huyendo de la sed de venganza de sus perseguidores. Además, el complejo del templo jugaba un papel central en la prosperidad económica de la ciudad, llegado, llegando a actuar a veces como una especie de banco. El culto religioso a la diosa Artemisa estaba a cargo de un sacerdote eunuco que prestaba su servicio ayudado por una virgen. Hoy en día, más allá de sus cimientos y de su considerable altar, quedan pocos restos de lo que fue aquel gran templo, aunque en el museo cercano puede contemplarse dos grandes estatuas de Artemisa desenterradas en otros lugares de Éfeso, ¿no? Acá nos habla que había un templo, ¿no? Para esta diosa. Y continuamos. Otros vestigios arqueológicos de tipo religioso son un templo dedicado a Serapis, posterior al Nuevo Testamento, y varios templos importantes dedicados al culto al emperador. Antes de la época de Pablo, Éfeso se enorgullecía de haber obtenido el derecho de albergar al templo del divino Julio César y de la diosa romana. Más adelante la ciudad aloja también sendos memoriales dedicados respectivamente a los emperadores Trajano y Adriano, ¿no? Y poesía en gran templo dedicado a Domiciano, que puede que se construya durante la época en que el apóstol Juan estuvo en Asia Occidental. Lucas da testimonio de la presencia de una colonia judía en Éfeso, algo que nos confirma las inscripciones y otras fuentes literarias. Josefo contra Apión, antigüedad de judíos, ¿no? Entre los edificios civiles que existían durante la época de Pablo podemos citar el Agora del Estadio, el Estado, plaza de mercado con su pórtico de columnado, su basílica y el edificio del gobierno municipal. Estas edificaciones se levantan a lo largo de la calle Curetes, en la que había varios monumentos dedicados a ciudadanos importantes como Pollo y Menius. La calle Curetes conducía el agora comercial en las inmediaciones del teatro. A esta gran plaza cuadrada se podría entrar a través de las puertas de Maceús y Mitrídates, erigida por estos dos libertos en honor de sus patronos César Augusto y Marcos Agripa. Alrededor del agora y del parte de la calle Curetes se alineaban los comercios
Uno de los edificios situados al otro lado de la calle, frente a la Agora, ha sido identificado con frecuencia como un burdel, aunque esta identificación no es unánime. De camino al templo de Artemisia, partiendo desde el teatro, el caminante pasaba frente al gran estadio renovado o construido bajo el gobierno de Nerón. La riqueza de algunos de los residentes de Éfeso se pone en manifiesto de las espléndidas casas adosadas que se encuentran solo un poco más allá. Disculpe. Calle Curetes. Inscripciones tardías mencionan el gremio de plateros e incluso los nombres concretos de varios de ellos. Composición con Demetrio el platero mencionado. No obstante, al igual que la mayoría de las ciudades romanas, muchas personas pertenecían a la clase de los siervos y otras no habrían podido presumir de muchas riquezas. Hacia finales del siglo II, tras el periodo del Nuevo Testamento, se añadieron muchos otros edificios monumentales, entre ellos un importante gimnasio y la famosa biblioteca del Celso. Los restos de la inmensa iglesia bizantina de María nos recuerdan que esta antigua ciudad pagana llegó posiblemente a albergar un importante concilio de la iglesia, el concilio de Éfeso. Síntesis de la historia de la salvación. Y eso ya lo vamos a leer más adelante, ¿no? No quiero que el video también se extienda demasiado. Y síntesis de la historia de la salvación vamos a leerlo más adelante. Espero que les haya gustado, ¿no? La antigua ciudad de Éfeso, ¿no? En verdad, escribirles algo muy importante y solamente lo que hemos leído. Espero que ustedes hayan entendido, ¿no? Y les haya gustado este video. Y recuerden ver el próximo video y que Dios les bendiga grandemente y muchas gracias.